He sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Sí, totalmente. Es que esa alternativa no existe a día de hoy. Nosotros no la contemplamos fundamentalmente por 2 cosas. La primera, porque fue el PP el que ganó las elecciones. Aunque no nos guste, el PP ganó en la Comunidad de Madrid. Por eso intentamos facilitar un gobierno del Partido Popular respetando el resultado de las urnas. Y en segundo lugar, porque hay un acuerdo de investidura que se está cumpliendo. Entonces, mientras que se cumpla el acuerdo de investidura, nosotros respetaremos la palabra dada y lo firmado en 2015. No somos partidarios de mitad de partido cambiar las reglas de juego y plantearnos gobiernos tripartitos o bipartitos cuando lo que tenemos encima de la mesa está funcionando. Es más, yo creo que el acuerdo de investidura es la mejor herramienta para controlar al PP. Puigdemont está llevando a Cataluña a un callejón sin salida al tratar de forzar a los funcionarios a que cometan una ilegalidad y desatiendan sus obligaciones. Su respuesta de ayer, airada, y una respuesta de estar molesto, significa que el compromiso de Rajoy de hacer respetar la ley en Cataluña con prudencia, pero con contundencia, está funcionando. Y si Puigdemont pensaba encontrarse a un presidente del Gobierno con los brazos cruzados ante su desafío, es que ni conoce a este presidente ni conoce a este Gobierno. La crisis territorial no se resuelve como estamos viendo últimamente, no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire como hacen algunos miembros del Gobierno de España. Se tiene que hacer con diálogo, con mesura y con proporcionalidad. Mientras nosotros proponemos una solución política para resolver el atasco en Cataluña, la pregunta que se hacen muchos españoles y españolas es ¿qué hace el Gobierno? ¿Qué ha hecho el Gobierno durante estos últimos 6 años? Resulta casi paradójico, por no decir hilarante, escuchar al Partido Popular hablar de legalidad o hablar de cuestiones casi de moralidad democrática y política cuando digamos que sus prácticas casi le desautorizan continuamente. Yo creo que hay que separar en cualquier caso el debate de la plurinacionalidad, el debate del derecho a decidir, que es la libertad de elegir, que creo que casi nadie la pondría en duda en un sistema democrático maduro. No hagan caso cuando dicen que buscar y abrir las fosas donde permanecen nuestros desaparecidos es abrir heridas. Es cerrarlas, algo tan simple como eso. Es cerrar heridas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita guerra civil. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Decir que desde que me tomé aquel primer café en una mañana fría, acabé enganchado a esta especie de cafeína sonora que hace que no puedas pasar un día sin sentirte parte de esta comunidad. Y es por eso que recientemente arreglé las cosas para ser parte de la resistencia, y porque pienso que no solo es un programa de enorme calidad, sino que es enormemente necesario en el mundo en el que vivimos actualmente. Un saludo.
Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa. Hoy es lunes, comienza una semana, la última semana cafetera antes de las vacaciones de verano. ¿Qué tal estáis? Por cierto, ya tenemos la canción elegida. Sabéis que hicimos una votación, una soberana votación, donde el pueblo decidió cuál sería la canción que vamos a representar colectivamente este año. Sabéis que es tradición ya en este programa que cuando termina la temporada proponemos un tema que se canta con muchas y diversas voces. Oyentes del programa que nos envían su versión de alguna música que hemos elegido, y de ahí se hace una gran composición, una composición colectiva, conjunta, los miembros de la resistencia en el mundo de la canción. Estoy buscando una de las versiones para que podamos escuchar cómo se produjo, en qué términos se produjo otros años. ¿Os acordáis que elegimos una canción? Por ejemplo, la canción del pueblo. Y entonces pedimos a la gente que escuche en internet la versión y después la interpreten. Y entonces a veces pues surgen cosas. A ver si era esta. Creo que era esta. Sí, era esta. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Se haga latir tu corazón, oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás. Bueno, pues ese fue el año pasado, y este año hemos elegido una canción que va a ser francamente también una sensación para este colectivo de oyentes del programa. La canción elegida... ¿Cuál es? Emilio Silva, buenos días. María Puntos, buenos días. Buenos días. Por votación máxima, unánime, a pesar de que había... Por votación sin manipulación. Oye, no, perdona, yo había dicho esa. Ah, sí, era lo que yo había elegido. Ay, por eso me acusan, por haberla puesto la primera en las encuestas. Pues no lo entiendo. La canción elegida para este año, A Galopar, es una versión... estoy retuiteando en este momento la versión porque os facilitamos os aconsejamos, os recomendamos una manera... A ver, la cafetera Rajoy en Capilla, con el hashtag de hoy. Os recomendamos una forma de abordar este asunto. Para que las versiones no sean muy discrepantes y los tonos no sean muy diferentes, lo que hacemos es sugerir el siguiente procedimiento. Uno coge y enciende su ordenador y busca esta canción que acabamos de retuitear en esta versión, porque hay unas que van más rápido, otras más lenta, y así todas más o menos encajan. Y se la pone con auriculares. Y con su móvil en la otra mano le da a enviar una nota de audio al WhatsApp del programa, al 627-002-002. Y la canción elegida, A Galopar, Rafael Alberti. Esta va a ser la versión que vamos a cantar este año. Tienes que prepararte. Ya están llegando algunas versiones, ¿eh? Ya están llegando algunos ejemplos. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Que me decía Cardillos Burnota otra vez, ¿cómo? A galopar hasta enterrarlos en el mar. Pues eso. Venga, Emilio, tú también vas a tener que cantar. Te pongas ahora, no te resistas, tonta, que te gusta. Bueno, esta va a ser la versión que hay que cantar este año. Es la perdona, no, da la Llenator. O sea, a mí no me sea rancio, ¿eh? Dice, me niego a escuchar eso de galopar. Vaya rollo, lo siento. Perdóname, con todos los respetos, pero no cabe aquí la discrepancia. O sea, no hay... Hay que enviarlo, el que no quiera enviarlo cantando, que lo envíe recitando, pero aquí se necesita la participación colectiva hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie. Va a ser una versión muy bonita. Y luego os digo una cosa, la experiencia de otros años nos dice que los que participan lo hacen primero tímidamente, pero los que no participan, cuando escuchan la canción colectiva, se sienten bastante mal por no haber participado. Así que aprovechad la oportunidad, no nos echemos para atrás, no nos vengamos abajo. Estás escuchando La Cafetera.
A galopar, la canción colectiva que vamos a cantar este año. Solo tenemos hasta el viernes, así que os pedimos que enviéis cuanto antes los audios porque hay que hacer el montaje y es un montaje complicado, pues son muchas voces, entonces no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Aprovechad hoy o mañana como mucho y... Juan Muñoz dice que ya está de vuelta de vacaciones y conectado el mejor café de la mañana. Bien. Mary, ¿tú ya has cantado tu versión? No, yo no lo voy a hacer. Vamos a ver, vamos a ir que no, un poquito... yo canto fatal. Vamos a ir un poquito para atrás, Mary. Vamos a ir... No seas malo. Vamos a ir un poquito para atrás, Mary. No. O sea, María, no puedes... O sea, está la gente... Está la gente decidiendo... Muy bien, Mary, con esa voz. Muy bien, Mary. Te está quedando muy bien. A declarar. Hombre, podríamos hacer una versión sobre a declarar. A declarar hasta enterrarlos en el mar, no se da un poco No, de hombre, miedo. no. En la segunda parte habría que cambiar. Engañarlos sin parar. Bueno, el Hablar caso sin es que, parar, ¿no? en efecto, este viernes... Canción, es la canción de la cafetera, tenéis que participar. Y pasado mañana, miércoles día 26, declara Mariano Rajoy ante los tribunales. Sabéis que está llamado a declarar en el juicio por el que se sigue por el caso Gürtel y acude en condición de testigo. Esto es una auténtica anomalía histórica, no había pasado en la democracia de España, entonces hay una cierta expectación con este asunto. De hecho, por eso se están... Bueno, va a haber, de hecho, programas especiales en televisión, aunque nadie espera que vaya a haber grandes aclaraciones, pero ya hay algunas características que hacen singular la declaración de Mariano Rajoy. Antes de comenzar estábamos hablando con Emilio Silva. ¿En qué términos se produce una declaración? ¿Cómo es este contexto? Bueno, primero la hemeroteca y ahora le preguntamos a Emilio Silva, porque Emilio Silva estuvo una vez ante el Tribunal Supremo, sentado, declarando en el juicio del caso Garzón, ¿no? De Baltasar Garzón. Sí. Así que ahora nos va a contar qué siente uno cuando se coloca en esa silla y tiene que declarar ante los jueces del Supremo y qué es lo que ha pedido Mariano Rajoy, que eso tiene su singularidad. Bueno, lo que pasa es que si escarbamos, si buceamos en la hemeroteca, nos encontramos a un Mariano Rajoy en el año 2015 presumiendo ante Pedro Sánchez de no haber tenido nunca jamás que acudir a un tribunal. He sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mariano Rajoy presumiendo de no haber tenido que acudir a un juzgado, ahora lo va a hacer. Pasado mañana tiene que acudir, por eso el hashtag elegido para comentar el programa de hoy es almohadilla la cafetera Rajoy en capilla, porque se encuentra en capilla a la espera de salir. Y, bueno, pues hay una cierta expectación. Y la puesta en escena es importante. La institución judicial está pensada para que haya una cierta intimidación. De hecho, incluso uno se sienta a diferente altura de los propios jueces, ¿no? O sea, ¿esto cómo fue, Emilio? Bueno, yo declaré el juicio que hubo contra Garzón por prevaricar cuando intentó investigar los crímenes del franquismo en el Tribunal Supremo. Entonces, realmente toda la liturgia que hay hasta que te sientas ahí está hecha para empequeñecerte, ¿no? Yo entré con una de mis hermanas, nada más pasar el control de acceso al Tribunal Supremo nos dijeron que no podíamos hablar. Entonces fuimos por un pasillo hacia un ascensor y cuando con un policía vestido de paisano. ¿Y si hablabas qué te decían? Bueno, cuando llegamos al ascensor y llama al ascensor, había sido otro el policía que me dijo que no podía hablar y con el policía con el que estábamos le dije... bueno, me ha dicho un compañero tuyo que no podemos hablar, pero no será verdad, ¿no? Y el tío se queda así callado y dice, bueno, pues hablen. Bueno, entonces subimos, al lado de la sala donde iba a declarar me sentaron 20 minutos, yo solo. Tu hermana ya no estaba, o sea, sí, ese fue el testigo que tiene que declarar a un lado. Es en la sala, pero luego cuando entré no sabía dónde iba a entrar. O sea, no tenía ni idea. La puerta, en la sala en la que estabas, había una puerta que daba directamente a la sala del tribunal. Directamente. Me abren, me llevan a la puerta y me dicen, ahora vamos a abrir y se sienta usted en una mesa que verá 2 metros de esta puerta. Y entonces me abren la puerta y entro en un pedazo de sala del Supremo con mogollón de gente sentada a la izquierda, giro a la derecha y 2 metros por encima del suelo están ahí los miembros del tribunal. Me siento pequeñito en una mesa pequeñita. Mirando hacia arriba. Y durante los 2 primeros minutos tuve que distinguir si yo era el acusado o el testigo, porque realmente está hecho para pequeñecerte todo, ¿no? Para que te sientas realmente... Y es una de las cosas que no va a vivir Rajoy, porque le van a sentar a la misma altura que el tribunal.
Claro. O sea, que esa es parte del tratamiento para que no sufra, y ya casi le van a sentar con los jueces a hacer preguntas, porque le va a salir a recibir, parece, el presidente de la Audiencia Nacional, que le van a dar todo un trato de favor, que uno puede pensar es importante, no es importante. Esas cosas hay que parecerlas, ¿no? Que es lo mismo por lo que hubo una gran discusión para ver si tenía que declarar allí o por plasma, porque el miedo que había es que si lo hacía por plasma desde Moncloa, pues tuviera 2 asesores con tarjetones enseñándole lo que tenía que decir, ¿no? Y eso evidentemente es... Bueno, pero para eso podían haber enviado un perito también al lugar desde donde declaraba, ¿no? Alguien, o un juez o alguien que estuviera allí, o un policía. Sí, pero todos estos detalles luego son importantes, porque ya no es solo que declarase por plasma o no, que eso ya hubiese sido, bueno, a lo mejor lo hubiésemos también digerido, ¿no? Porque igual que digerimos que hiciese una rueda de prensa desde un plasma, que esa foto es la que ha girado por las redes sociales y sigue girando, sino también lo importante que es la fecha elegida. O sea, es tratar de ingenuos a la sociedad española, que es, qué casualidad que a finales de julio, cuando casi nadie está ya pendiente de los medios de comunicación porque está de vacaciones y ha cambiado su rutina, qué casualidad que el presidente del gobierno vaya a declarar por un caso, un juicio sobre corrupción relacionada en gran parte con su partido. Dice Álvaro que la declaración le va a salir a devolver en internet. No, digo que es que de todo esto, aparte de escenificar todo esto de arrinconar, lo veremos en las casas de apuestas. Creo que se está apostando para ver con qué noticia se va a eclipsar la declaración de Rajoy. Quiero decir, porque si va a venir una redada de algo o algún futbolista o algo que entre en prisión preventiva, pero algo que pueda ayudar además de las vacaciones, de ese efecto de desatención a los medios, a quienes estén atentos, pues desviarlos un poco para otro lado, pero es una suerte que vaya como testigo, ¿no? Porque es una persona que tiene mucha responsabilidad mientras ha estado ocurriendo todo eso. Mítines dopados, regalos en la boda de Aznar de Correa, quiero decir, él estaba ahí, ¿no? Ha sido como el Forrest Gump de la Gürtel, estaba en todas partes. Y al final todo esto es una especie de casi de pantomima con respecto a la responsabilidad que posiblemente tendría si fuera, bueno, pues otro tipo de país, ¿no? Hemos visto cómo le daba ánimos al tesorero, cómo toda esa frase de hacemos lo que podemos, ¿no? Pues evidentemente eso es tejer impunidad y protección para Bárcenas, ¿no? Pero bueno, en este caso que han ido pasando Álvarez Cascos, que solo por la T4 ya debería estar sentado bastante tiempo delante de un tribunal, y algunas de las personas más oscuras del Partido Popular, como Javier Arenas, pues todos están entrando en la sala del juicio de la Gürtel de refilón, ¿no? Pues hoy, tema de portada en el periódico La Razón. Dice, Moncloa diseña la declaración de Rajoy en Gürtel. Lo importante es cuidar la imagen. Dice alguien de Moncloa, una fuente autorizada al periódico La Razón que lo lleva a su portada. Dice, está previsto que el presidente entre a pie en el tribunal, dice, como un ciudadano cualquiera, porque no hay nada que esconder, le dicen al periódico La Razón. Responderá como testigo a todas las preguntas y argumentará que eran los tesoreros los que llevaban las finanzas del Partido Popular. Esto en la portada del periódico La Razón, que lleva un editorial que se llama El disparate jurídico de la declaración de Rajoy. Y entonces cuenta esto, que va a declarar el próximo miércoles en calidad de testigo en el juicio de Gürtel, y dice, esta decisión judicial no mereció comentario alguno a pesar de que el tribunal la acordó por 2 jueces a favor y 1 en contra, según la petición de la acusación popular. Dice, con vínculos socialistas. Existían razones para disentir del tribunal, pero la decisión debe ser acatada, aunque el PP debería depurar alguna responsabilidad por no haber sabido reconducir este disparate jurídico. Toma ya, o sea, el problema es que hay que purgar a alguien porque ha acabado declarando. Dice, la oposición no hizo nada para que no se extendiera la sospecha de que por su parte había una necesidad clara de instrumentalización política en la declaración de Rajoy. Dice, aunque el auto especifica que Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como ciudadano español, está claro que su condición de ciudadano no puede separarse de la de cargo institucional y de las consecuencias políticas que tendrá su declaración, no tanto por lo que diga, sino por el espectáculo que se quiere propiciar. Bueno, el periódico La Razón, que además hay otros editoriales en otros periódicos y otras columnas que se refieren a este mismo asunto.
nuestro déficit democrático, dice Francisco Pascual en El Mundo. Moncloa trabaja para dar apariencia de normalidad a esta declaración. Dice en un juicio que es un suceso que será extraordinario por lo vergonzoso. ¿Es prudente su testimonio? Dice José Luis Requero en La Razón. Es noticiable que el presidente del gobierno declare, pero en un país tan dado a la brocha gorda es fácil que no se diferencia entre la declaración de un testigo y la de un acusado. Bueno, el caso es que se va a intentar presentar esta declaración como un acoso político y una forma de teatralizar la presencia de Mariano Rajoy. Pero aquí hay que recordar, por si a alguien se le ha olvidado, que es que Mariano Rajoy era el presidente del partido cuando se estaban cometiendo algunas de esas fechorías. Presidente de ese partido. Algo de responsabilidad parece algo relevante que pase por ese tribunal, ¿no? Con personas de su máxima confianza, como el señor Bárcenas y los otros tesoreros que han pasado por el Partido Popular. Si lo raro es que no termine también declarando el señor Aznar, que curiosamente siempre permanece ajeno y va flotando como por encima de toda la gran masa que se desplaza bajo sus pies de escombros. Bueno. Le podrían hacer también a Mariano Rajoy esa viñeta que le hicieron, creo que recordar que era en el diario.es, esa viñeta que le hicieron a Esperanza Aguirre, rodeada de gente llena de barro, ella estaba impoluta, ¿no? Ella rodeada de barro y ella estaba impoluta con un vestido blanco, pero luego hubo una segunda versión de la viñeta en la que, bueno, tenía ciertas salpicaduras, así que veremos si Rajoy tiene también ese antes y ese después. Solo iba a decir que no sé si era barro. No sabes si era barro. Yo creo que no era. Yo creo que cuando uno está metido ahí no le salpica el barro, le salpica otra cosa. Puede parecerse al barro. ¿Puedes profundizar en esto? No. Hoy en las portadas nos encontramos también, efectivamente, Venezuela con claro, es que se va a producir también una votación. Esta va a ser una semana muy significada para Venezuela también, pero es curioso la posición que adoptan los medios de comunicación españoles. Dice el periódico La Razón con una fotografía, la verdad, muy gráfica, que muestra la violencia en su máxima expresión. Dice: silenciados a golpes. Willy Arteaga, el violinista icono de las protestas, fue ayer agredido por la Guardia de Maduro, y entonces sale alguien con el rostro completamente desfigurado. Es la imagen de portada en el periódico La Razón. Lleva también el asunto de Venezuela la portada del periódico El Mundo, que dice: Maduro detendrá 1 a 1 a los 33 magistrados de la oposición. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció ayer que encarcelará 1 a 1 a los 33 magistrados nombrados el viernes por el Parlamento para sustituir a los actuales integrantes del Supremo y les congelará sus cuentas bancarias. La primera víctima ha sido el catedrático Ángel Cerpa, detenido el sábado por la policía política de Nicolás Maduro, dice el periódico El País en la portada. Así que es verdad que en la medida en que tienen este proceso, en las portadas de los periódicos en España están tratando de influir. Y estaba mirando a ver si lo lleva, pero no, el periódico El Mundo no lo lleva, en esta ocasión no lo lleva en portada. Estás escuchando La Cafetera. Sí, puede que sea una de las noticias precisamente con las que se contrapone. Me llama la atención ver yo estos días que he estado viendo así bastantes informativos, ¿no? Todo el lenguaje que se utiliza de los enviados especiales a Venezuela, los corresponsales en Venezuela. Es decir, Venezuela ha vuelto a hacer viajar a la prensa, algo que ya por cuestión de presupuestos y por la crisis era impensable. Incluso esa foto que está circulando ahora por internet, donde la periodista de Radio y Televisión Española se ha puesto una máscara como si estuviera en medio de una guerra directamente, ¿no? Y toda esa escenificación para ir construyendo casi una especie de tragedia anunciada, ¿no? Pero sí, bueno. Hay algún medio digital que titula Críticas a Televisión Española por el alarmismo al informar sobre Venezuela. Y entonces sale la enviada especial a Caracas de Televisión Española ataviada como si estuviera en efecto en Mosul, ¿no? Dentro de que, bueno, las protestas no son precisamente pacíficas y que es una situación de una cierta violencia. Yo creo que tampoco. Lo que pasa es que es verdad que hay mucho de teatralización en lo que está ocurriendo, ¿no? Pero vamos, sí, el problema es que esta teatralización tiene consecuencias, y las consecuencias precisamente no las van a vivir seguramente ni Maduro ni la gente de la oposición, sino que lo van a vivir los ciudadanos. Y luego también, hubo hace recientemente poco
que Maduro dijo algo sobre Rajoy, ¿no? Le dijo como, no sé exactamente la frase, ¿no? Pero como que le dijo que se metiese en sus asuntos. Y es que precisamente nosotros nos hemos metido en una guerra que no va con nosotros. Pero sin embargo, las consecuencias sí que van a ir contra esos ciudadanos que están en Venezuela, de un lado o de otro, da igual. Creo que es un asunto muy peliagudo, muy delicado y en el que yo creo que si hay que ir con pies de plomo, como por ejemplo han alabado también la labor de Zapatero en este caso, intentando precisamente apaciguar un poco los ánimos y intentando que haya una transición o que haya lo que tenga que haber, ¿no? Pero que no haya una guerra precisamente en Venezuela. Por cierto, que hay un vídeo circulando por internet en las últimas horas con mucha velocidad, Pablo Iglesias, que estaba comiendo en algún restaurante o estaba tomando un café en un restaurante, creo que está con Irene Montero, me parece que se ve de espaldas, y entonces 2 ciudadanos venezolanos les increparon. Mi país se muere de hambre, decían. Y es un momento bastante violento. Hay quien decía el escrachador escracheado, y hay quien justificaba un poco esta situación. Fue una situación bastante agresiva, aparentemente, y está, como digo, circulando en las redes sociales. Lo comento porque probablemente pues hoy será... Venezuela se muere de hambre. Alguien lo grabó con un teléfono móvil, uno de los que estaba gritando. Que lo piensen, un pueblo muriendo de hambre, Nos morimos de hambre, que lo sepan. Venezuela se muere de hambre, que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre, que lo sepan. Me gusta a tus propios amigos. Y luego la persona que está llorando es la persona que sujeta el teléfono móvil y que estaba grabando esto y que estaba participando. Pero bueno, lo digo porque el vídeo está circulando a muchísima velocidad hoy por las redes sociales, debe ser de este fin de semana. Bueno, y eso tiene que ver también con el uso partidista que se está haciendo esto, ¿no? Yo tengo familia en Venezuela, alguna se ha venido a vivir a España después de estar allí muchos años de hambre. Hambre no han pasado, si han tenido, por ejemplo, un tío mío se operó de una pierna y tuvo problemas para conseguir un antibiótico, ¿no? Quiero decir, cosas así. Pero vemos el juego partidista en este sentido porque está haciendo algo el gobierno de España para paliar esa situación humanitaria. No, sí, quiero decir, nada. O sea, lo único que está haciendo es, bueno, buscar una alternativa de gobierno que evidentemente yo creo que es una de las grandes tragedias de Venezuela, es que la oposición no se va a preocupar de la gente. Quiero decir, ahora mismo pues está usándola como ariete, pero solo hay que ver quiénes son el bufete de abogados que representa Leopoldo López aquí en España, que es gente, bueno, que ha defendido los intereses de Repsol en el conflicto que hubo con Argentina, con la familia Kirchner, y que ahora pues está, digamos, trabajando en ese mismo ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de toda esta bronca donde uno manda a la gente, ¿no? Pues hay otros intereses, ¿no? Que nos interesa mandar a los que realmente lo pasan mal para que parezca que el conflicto que tenemos es un conflicto social, pero es un conflicto de intereses que están muy por encima de la situación de esa gente. Alguien muy implicado en esas negociaciones humanitarias entre los líderes de Venezuela y la oposición me dijo, el gran problema de Venezuela es que no dejaron entrar a ExxonMobil en el negocio de las petroleras. O sea, ni más ni menos. Si hubieran dejado entrar, probablemente nadie estaría hablando de Maduro en estos términos, ni lo plantearía de esta naturaleza, ¿no? El desencuentro social, porque era un país que ya lo hemos tratado aquí alguna vez en el programa, no vamos a ir hacia atrás, pero es un país que ya tenía una sociedad bastante partida y que se encuentra en el epicentro en Latinoamérica de las grandes desigualdades que hay en todo el continente, ¿no? Y más allá de eso no es una novedad, lo cual no deja de ser preocupante, pero no es una novedad, no es que se viva ahora como una anomalía, ¿no? Pero lo peor de todo esto, es que es lo más triste, es que se está jugando con la gente, ¿no? Que al final, es que insisto, es que siempre, al final, la gente que vive allí, la gente de abajo, va a ser la que sufra un cambio u otro. Y siempre que sea violento, lo van a sufrir los mismos, insisto. Entonces, me parece una irresponsabilidad que los líderes, pues, ciertos líderes políticos utilicen esto y no ayuden en cierta medida, ¿no? Porque hay que pensar también en qué medida se ha vinculado a Podemos con Venezuela. Entre ellos ha sido el informe PISA, que bueno, ha tenido su polémica y ha tenido su polémica por algo. Entonces, fundamentar eso en ciertas
verdades que no son verdades, pues eso tiene unas consecuencias. Y este es un caso, en el caso que hemos visto del vídeo, este es un caso concreto en el que hay gente que va a utilizar eso mismo también porque realmente tienen ese sentimiento y lo van a utilizar contra ese que han señalado, que es en este caso Pablo Iglesias, pues señalado porque tiene responsabilidad supuestamente. Creo que es una irresponsabilidad y creo que tienen que tener cierta responsabilidad los líderes políticos y entender que todas sus palabras influyen en la opinión pública, no solamente la española, sino en este caso también de Venezuela. Entonces, esa responsabilidad es la que tendrían que ejercer precisamente para lo que decía Emilio, que es para intentar que haya paz en Venezuela. Y es fácil ver cómo es la operación política, que está llena de costuras. Bueno, el hecho es que este vídeo ha sido retuiteado por PP y decía, le preguntaban a Pablo Iglesias, decía, bueno, que esto le pasa a uno, va en el sueldo, porque va en el cargo político. Lo que no va en el cargo político es ser jaleado, que haya gente de Ciudadanos y del Partido Popular que esté jaleando este vídeo, ¿no? Pero yo digo, o sea, evidentemente hay gente de Podemos que estuvo trabajando en Venezuela con la Fundación CEPS, yo la conozco esa fundación, y todos esos vínculos como si ellos fueran responsables de lo que ha ocurrido políticamente en el país, mientras todos los gobiernos han estado vendiendo armas al gobierno venezolano, quiero decir, sin ningún complejo, ¿no? Pero hay un acontecimiento que yo comenté aquí un día que ocurrió en el año 2009 y fue el paseo por la Gran Vía madrileña de Hugo Chávez con el presidente de Repsol, Antonio Bufrau, que pararon con un coche y con mucho escándalo en la Casa del Libro de Madrid, ¿no? Y mientras a Hugo Chávez había gente por la calle que le llamaba dictador, rata, y bueno, le acusaban de cerrar emisoras de radio o de ser amigo de Ahmadinejad, ahí en la Gran Vía madrileña, pues al lado de él iba el presidente de Repsol. Y nadie ha acusado de nada al presidente de Repsol, ¿no? Que seguramente sus decisiones y sus negocios en Venezuela han tenido mucho más poder que cualquier postdoctorado de sociología política que haya estado allí, ¿no? Entonces vemos cómo a quién se le considera un buen colaborador de Venezuela, por decirlo así, y quién es el malo, ¿no? Pero evidentemente los intereses que hay ahí no son los de el pueblo los que están en juego, ¿no? Desgraciadamente Venezuela ha sido un país con una terrible estructura social para el dinero que ha tenido. Yo tengo 2 tíos allí que venían en los 70 y según estaba el dólar venían forrados de oro, pero era una cosa impresionante, ¿no? Cómo eso ha ido cayendo, ¿no? Ese poder, pero bueno, pues desde Carlos Andrés Pérez, que Venezuela ha sido saqueada permanentemente por sus dirigentes, y su gran problema realmente es no haber construido un partido político, y en este caso, ¿no? Que realmente si va a haber una alternancia la haya para alguien que se vaya a preocupar de resolver esos problemas sociales. Yo recuerdo otra cosa, en el año 86, cuando gobernaba el socialista Carlos Andrés Pérez, y se casaba la hija de Cisneros, el hombre que se le vendió aquí, Felipe González le vendió por un saldillo Galerías Preciados, que era una escisión del Corte Inglés, por decirlo así. El día que se casaba su hija, Cisneros, que es uno de los grandes empresarios venezolanos, se llevó en aviones privados a 1.500 invitados desde Europa a Caracas, más los que se llevara de América. Ese día subieron unos céntimos el pan, y toda la gente que vivía alrededor de Caracas en las colinas bajó a tomar la ciudad, porque esa subida de unos céntimos le suponía no poder comer pan, no poder comprar el pan que necesitaba, pan. Y esa era la estructura económica de Venezuela. Caracazo, ¿no? Que en el año 88, que recuerdo la gente que decidió tomar el centro de la ciudad, claro, la gente de la periferia que vivía en una situación realmente precaria. En cuanto subían los precios de los transportes, la gente no podía ir a trabajar porque no podía pagarlo directamente, y decidieron tomar el centro por la fuerza. Hubo 2.000 desaparecidos. Las cifras no se ponen de acuerdo, las cifras oficiales de las extraoficiales sobre el número de muertos que se produjeron durante el Caracazo. Hugo Chávez llegó 10 años después. Pues claro, ahí cuando intenta aislar, la llegada de Chávez supuso el cambio. No, el problema de Venezuela es un problema estructural, históricamente arrastrado, que tiene que ver con que era un país latinoamericano, con el intento de injerencia permanente de los Estados Unidos por hacerse con la materia prima y con el petróleo. Y como no conseguía entrar en ese mercado, además del expolio permanente a una sociedad absolutamente arruinada, pues se producía todo lo que se ha producido en otros países latinoamericanos. Pero es imposible abordar este tema
desde una posición sosegada, entre otras cosas porque una cosa, es verdad que la democracia, que básicamente consiste en la alternancia, porque así repartes juego y repartes poder y repartes recursos económicos entre diferentes posiciones políticas, y al final la democracia tristemente se reduce a eso. Pero si no hay alternancia, claro, además se crean unas situaciones difícilmente controlables, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Que es que además no hay una oposición que sea moderada. Es que la oposición es extraordinariamente radical. Entonces, cuando aquí se mira desde una mirada completamente desinformada sobre lo que supone el gobierno de Maduro, la policía de Maduro, y se nos presenta a la oposición como esos pobres moderados acusados y perseguidos por el ejército de Maduro, lo que no se nos cuenta es la otra parte, ¿no? El tipo de oposición política que hay allí, cuando estamos viendo imágenes además, porque claro, esto es un debate cruzado donde es verdad que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y lo ejerce con una enorme dureza, y desde luego no se puede presumir de prácticas democráticas en Venezuela porque no se puede, pero dicho lo cual, plantear y presentar a la oposición como una oposición víctima de esa situación es no conocer en absoluto lo que está ocurriendo en Venezuela, en absoluto, ¿no? Y decir esto te coloca en el epicentro de una mega batalla, porque luego encima hay un activismo en las redes sociales, un activismo social absolutamente desmadrado, ¿no? Y aquí ha habido un problema, y en esto se han encontrado no solamente los negociadores como José Luis Rodríguez Zapatero, y es que no hay una oposición sobre la que confiar, sobre la que poner el destino de Venezuela en sus manos, porque es muy difícil, porque vemos hay líderes de la oposición que son extraordinariamente radicales. Y entonces, claro, ahí se introducen una serie de matices que dices, ¿qué posible solución tiene eso antes del estallido social, ¿no? Pero y sobre todo es muy difícil encontrar a gente que quiera participar, aquí nos ha pasado en la cafetera, gente que quiera participar desde una posición un tanto distanciada de la militancia, ¿no? Sea de la esfera que sea, pero que lo observe desde una posición más racional, más analítica, ¿no? Porque no, aquí se mezcla mucho lo pasional también, porque esto ya se ha convertido en un conflicto político también para España porque se incluyen otros asuntos, ¿no? Sobre todo porque es el típico tema del que es muy difícil hablar de las causas y de las consecuencias sin que se interprete que tú estás a favor o en contra, sino que simplemente estás haciendo un relato de lo que sucedió y de lo que puede estar sucediendo y de lo que puede suceder, que ese es al final yo creo el miedo de muchos demócratas, ¿no? Que es qué puede suceder en Venezuela. Por eso digo que la solución no pasa precisamente por avivar el fuego, sino por intentar apaciguarlo y intentar que no ocurra eso, ¿no? La operación de mediación de Zapatero, que ha sido avalada por el Vaticano, solicitada por los Estados Unidos, es que ha habido... Vamos, algún día espero que se cuente cómo ha sido el proceso y quién llama a Zapatero para que participe en el proceso de mediación. Y, sin embargo, es que incluso con eso se hace saña. Cuando dice, avalado por el Vaticano, que es una cosa... Y dice, hasta Lilian Tintori, cuando sacan de la cárcel a su marido, hace una declaración agradeciéndole a Zapatero la labor de mediación y reconociendo que había sido gracias a su mediación por la que su marido está en la calle. Bueno, pues aquí en España la prensa titula atacando a Zapatero, que es una cosa... Porque da igual. Es que da igual. Porque da lo mismo. Lo único que se quiere es un resultado, es una visión de la historia, ¿no? Porque entonces, si planteas otra visión, es que estás justificándolo, cuando realmente es lo que dices tú, que la propia Lilian Tintori agradeció eso mismo. Sin embargo, yo creo que también otro de los problemas es lo que tú decías, que es intentar trasladar una realidad de un país a nuestro país, que es algo totalmente inverosímil. No es lo mismo lo que la sociedad, ni el antes ni el después de ese país que el de España. No tienen nada que ver. Entonces, tendrán que hacer el análisis, los expertos harán el análisis de lo que ha sucedido antes, durante y después, precisamente en ese contexto, no en el nuestro. Pero es como dice J.F. Joya, ¿no? ¿Es Venezuela hoy un caso de posverdad? Porque hay una manipulación a través de los sentimientos que además es altamente explosiva, y eso tiene unos riesgos enormes porque a nadie le importan las consecuencias. A mí esto me sorprende mucho cuando veo en algunas tertulias o me encuentro con alguien que está hablando del asunto venezolano y le importa absolutamente nada a los venezolanos, que dices, hombre, algo de sensibilidad, a mí sí me importa lo que le pase, pero no ya lo que le pase a la oposición. A mí me parece que evidentemente una sociedad partida, una sociedad incendiada es una sociedad con un altísimo riesgo de enfrentamiento real, y de hecho es uno de los miedos, ¿no? Que esto se convierta en un conflicto civil y en una guerra civil, y porque además hay muchas partes interesadas en que eso suceda, ¿no? También hay, yo creo, un poco de comportamiento neocolonial, ¿no? Porque en el fondo está esta cosa de que está la metrópoli dirigiendo los designios de una excolonia y quizá en ciertas élites de la derecha española hay esta cosa de que hay que tutelar
a los países de América Latina, ¿no? Porque nos tienen que imitar en la transición, tienen que seguir el camino al que nosotros le hemos puesto rumbo. Lo de la alternancia, pues lo bueno es que haya un buen gobierno, ¿no? Yo, incluso cuando Hugo Chávez cambió la Constitución o inició el cambio constitucional para acabar con la limitación de mandatos, yo recuerdo que aquí, bueno, hubo 28 editoriales contra eso, se quiere eternizar en el poder. Y vamos a ver, en España un presidente del gobierno se presenta a las elecciones todas las veces que quiera y nadie le acusa de que se quiera quedar en el poder eternamente, ¿no? Entonces toda esa doble moral, incluso, bueno, pues el PRI en México, que gobernó 70 años y nadie le acusó de ser un régimen, por decirlo así, ¿no? Y estuvo desde 1929 hasta finales de los 80 ahí obteniendo y disfrutando del poder, ¿no? Por un sistema tremendamente caciquil, ¿no? Pero yo digo lo triste porque alguien puede pensar, ya está bien de Venezuela, no, porque es el uso político de lo que ocurre en un país, ¿no? Y partidista que se está haciendo aquí y que no tiene que ver con sus consecuencias sociales ni con ayudar humanitariamente, porque si el gobierno realmente estuviera preocupado por la sociedad venezolana, pues tiene mecanismos para ayudarlos, ¿no? Si faltan medicinas, que manden medicinas. Quiero decir, como se coopera con otros países, ¿no? Además, es una anomalía la posición de España, es una anomalía respecto a Europa, es una anomalía respecto a los medios de comunicación, pero medios tan poderosos como el New York Times. Es una anomalía la posición de la prensa española. Y cuando vemos las portadas dedicadas a Venezuela de algunos medios de comunicación españoles, llaman mucho la atención de los corresponsales internacionales, porque es un asunto, dice, hombre, están muy mal en Venezuela, y eso es un hecho, yo creo que negar eso es una distorsión de la realidad. Ahora, no están muy bien en Somalia, ni están muy bien en Haití, y no hemos visto en Siria, no hemos visto, y incluso en varios países latinoamericanos. No quiero ni hablar de cómo está México en este momento, que se ha transformado en un narcoestado a una velocidad absolutamente impresionante, o Colombia, es decir, la situación, y hay zonas de auténtico conflicto civil interno, en lugares como México, que se está convirtiendo en el paso de armas y drogas de toda Latinoamérica a los Estados Unidos. Bueno, no se les dedica lo mismo, no se le dedica lo mismo a los estudiantes desaparecidos, no se le dedica lo mismo a la intervención de la propia policía, no, ya por no hablar de los conflictos con los zapatistas. Es decir, Latinoamérica está salpicado por numerosos conflictos y numerosas situaciones delicadas. Y la prensa adopta este discurso con Venezuela, uno por razones estratégicas y otro por razones internas, que tienen que ver con la posibilidad de dejar claros los vínculos que tienen con ese partido emergente denominado Podemos. Así que hay una intencionalidad doble. Pero claro, después llegan los venezolanos y dicen, ¿pero realmente os preocupamos en algo? O se trata de tensar más la situación, de provocar más, porque hay quien dice, no, pero se tensa más para provocar un cambio de gobierno, ya, pero tiene consecuencias también paralelamente. Esto no es gratuito, ¿no? Yo creo que ya se ha convertido para ciertos medios de comunicación, además, en una especie de pieza a cazar. O sea, ya es como, no vamos a parar hasta que cambiemos el gobierno allí, ¿no? Y hayamos hecho todos los esfuerzos posibles para que haya un cambio de gobierno, evidentemente hacia el gobierno que tiene que ver con muchos de los intereses que hay en España, ¿no? Pues que muchos tienen que ver con el sector energético, que entre otras cosas se gasta cientos de millones de euros en publicidad en los grandes medios de comunicación. Que no todo esto es evidentemente gratuito, ¿no? Sino que hay toda una red que tiene que ver con haber enfilado, digamos, ese gobierno, y ya hemos visto que en los países donde hay petróleo, pues si hay que decir que tienen armas de destrucción masiva, pues se va con una mentira y se causa una tragedia humana como la que se causó en Irak, o lo que haga falta. Quiero decir, son grandes cacerías de energía y de grandes negocios, y la gente importa poco, la gente que está alrededor, ¿no? Bueno, pues es curioso porque en micropolítica, si fuéramos algo más pequeño, todo esto que está ocurriendo con las manifestaciones, voy a poner un ejemplo que igual es un poco distanciado, pero yo he conocido bien las negociaciones que se han llevado en la Cañada Real, este asentamiento que hay a las afueras de Madrid, ¿no? Donde hay montones de personas humildes y gente que se ha hecho casi mansiones, ¿no? Entonces, los que defendían que no se tirasen esas casas, que están en una vía pecuaria, mandaban siempre a las instituciones a los pobres, y ellos no aparecían.
ellos que tienen un chaletazo de 500 metros y se han quedado con 2.000 metros de suelo que es público y protegido, ¿no? Entonces esa misma estrategia, ¿no? De que mandas por delante al débil, ¿no? Para que parezca que la negociación se está llevando a cabo en términos de defender al débil, pero el que está detrás, que es el que se va a quedar con el gran cacho, pues ese de alguna manera está un poco más escondido y no es el que da la cara, salvo en este caso pues algún liderazgo, ¿no? Pero ese juego de que tiene que ver con las guerras medievales casi, ¿no? Que van los soldados de a pie a morir, ¿no? Y yo me quedo en el caballito detrás y si ellos abren un hueco, entonces ya entraré yo por el hueco, ¿no? Pero en esto se da una cosa así, o sea, están poniendo sobre la mesa un interés social que todas estas fuerzas españolas políticas que venga a hablar del tema, no vemos que hagan nada, ¿no? Y vimos ya esos medicamentos que se recolectaron en la Puerta del Sol y que estuvieron luego en un almacén por ahí perdidos. Pues este es el asunto en varias portadas y sospechamos que esto además va a ser un asunto que nos va a acompañar en los próximos días, entre otras cosas porque, como digo, tenemos también esa votación en Venezuela. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que con esta sintonía se distingue ese espacio en el que vosotros enviáis noticias que son las que configuran la agenda cafetera, más allá de la agenda de los grandes medios de comunicación que va recogiendo María. Empezamos con la conmemoración de que se cumplen 4 años de la tragedia de Angrois, el accidente ferroviario más grave de la democracia española, así lo titulaba La Sexta Noticias. En él viajaban 218 personas a escasos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. En la tragedia murieron 80 personas y resultaron heridas cerca de 150. La conmemoración de este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político, decía el Sexta. El PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados precisamente para, como decimos, hacer una comisión de investigación sobre este asunto, intentar esclarecer cuáles fueron los posibles fallos sobre este accidente. En el día de hoy, además, a las 11 de la mañana se ha convocado una concentración por parte de la plataforma de víctimas del tren de Santiago y precisamente será en Santiago de Compostela y decían desde su cuenta de Twitter: queremos destapar la verdad y que se depuren todas las responsabilidades. Nos vamos a un tema que ha sido trending topic y nos lo enviaba José Francisco Doz, precisamente sobre un tema muy polémico, que es la gestación subrogada. José Francisco Doz nos habla de la polémica en torno a Albert Rivera sobre la gestación subrogada, porque el líder de Ciudadanos dijo en su cuenta de Twitter: desde Ciudadanos impulsamos en el Congreso una ley reguladora de la gestación altruista, una oportunidad para ayudar a miles de familias españolas. Este hashtag, como decimos, fue trending topic rápidamente. Entre los tweets había también fuertes críticas por ese término de gestación altruista. Por ejemplo, un usuario decía: que no te engañen, la gestación altruista es un simple eufemismo. Una persona nunca debe ser vendida ni para esclavitud ni para criarla. Como decimos, esto fue motivo de polémica y bueno, pues hubo gente que estuvo a favor y hubo gente que estuvo precisamente en contra. Pero el debate está allí porque, de hecho,
va a ser motivo de debate en el Congreso de los Diputados precisamente este tema de la gestación subrogada. Y nos vamos hasta Doñana para recuperar la factura ambiental del incendio de Doñana. Nos la envía Ángel Trianero, y es que han sido afectadas 40 especies de plantas, 75 de aves y 38 de mamíferos. El fuego, dice el diario.es, quemó 16 hábitats de importancia, 3 de ellos prioritarios, según el estudio de campo realizados por SEO BuildLife. Pájaros forestales, reptiles y anfibios incapaces de huir y variedades vegetales exclusivas entre las principales víctimas. La delicada estructura del ecosistema mediterráneo se ve alterada cuando los incendios forestales de origen antropogénico multiplican su recurrencia. Como decimos, han sido afectadas 40 especies de plantas, 75 de aves y 38 de mamíferos. Y nos vamos hasta un tema que nos enviabais el viernes Nacho Escursé y Antonio Galo Callejero, pero que sigue siendo vigente, y es que el Gobierno incluyó a 6 condenados por prevaricación en sus 20 indultos concedidos en 2017. Según esta información, la subsecretaria de Justicia justifica que se hayan concedido las conmutaciones de pena a 6 funcionarios acusados de prevaricación administrativa en los que no hubo enriquecimiento personal. Sin embargo, de las 20 medidas de gracia que concedió el Ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, 6 están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. De hecho, decían, el Ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de delitos contra la Administración Pública y de Justicia, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye los delitos sin enriquecimiento personal. Y nos vamos hasta una información de autoconsumo. Berca nos enviaba la información de que Iberdrola reconoce en Estados Unidos que el autoconsumo es un riesgo ante la posible deserción de sus clientes. Su filial estadounidense incluye esta solución energética entre los riesgos que afronta su negocio en el informe anual remitido a la SEC. También menciona otras soluciones tecnológicas como los sistemas de almacenamiento que podrían provocar que los clientes de electricidad abandonasen el sistema de red. Y las fuentes alternativas de suministro pueden propiciar, dijo, que los clientes dependan de la red eléctrica para un uso limitado o que incluso abandonen por completo la red. Y terminamos con 2 noticias. Una es que han sido rescatados 208 inmigrantes, 208 personas, este fin de semana frente a las costas andaluzas. Lo decía la agencia EFE este 23 de julio, y es que un total de 208 personas, como decimos, la mayoría de origen subsahariano, han sido rescatadas cuando navegaban a bordo de 9 pateras por aguas del mar de Alborán y del estrecho de Gibraltar este fin de semana, en el que se ha incrementado, dicen, el tránsito de inmigrantes con rumbo a las costas andaluzas. Todos ellos fueron rescatados por efectivos de salvamento marítimo y de la Guardia Civil y se encontraban en aparente buen estado de salud. Bien, a esto hay que sumar lo que nos enviaba María José Fernández, y nos vamos a un tuit de la ONG proactiva Open Arms que publicaba a las 15:50 del 23 de julio de 2017. Decían, tras días de mala mar en el Mediterráneo, rescatamos a más de 250 náufragos ya a bordo del Open Arms. Personas salvadas de morir ahogadas. Europa, ¿estás ahí? Ya están llegando algunas versiones. Sergio Villasur tímidamente, sí, pero yo creo que lo podremos extraer, lo podremos ampliar. Van llegando algunas versiones de esta canción y no solamente. 627-002-002. Buenos días, Emilio. Has dado en el fundamento real de todos los problemas de España, Venezuela, Podemos y todo eso. El colonialismo. ¿No recuerdas aquella famosa frase de ¿y por qué no te callas? Como si tuviera derecho de no sé de qué sobre los territorios de América Latina. Buenos días, cafetera. ¿Os imagináis que los estudiantes desaparecidos en México fueran desaparecidos en Venezuela? ¿Os lo imagináis lo que os fuera ocurrido? No en Venezuela, en España. No, claro, sería un conflicto de primer orden internacional, la repercusión que eso tendría. Bueno, el caso es que, a ver, cosas que tenemos pendientes. 1, a galopar, la canción elegida para este viernes. 2, la película elegida. También tenemos una película elegida para comentar. Yo no sé si...
Vamos a tener que... ¿De eso te acuerdas? El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Pues no era la que yo había propuesto. Por eso te lo digo. No, yo proponía la jauría humana. Pero claro, ya sabemos que va a haber ahí disidencias también, entre otras cosas, porque la última de las películas, El Atlas de las Nubes, pues, hubo una cierta polémica con esto, pero... No te dejes subyugar por ese par de machirulos. Es un ñordo de película, eso no tiene nombre. Eso no hay quien lo aguante. Pero ¿qué dice el maese? Pero si se ha cogido para una par de críticas positivas como un clavo ardiendo. ¡Vale, mierda! ¡Hala! ¡Fuerza, guapa! Ay, que te salió un apoyo ahí, Hardy Useful, que envió un vídeo. Es que estamos montando un ejército paralelo, ¿sabes? No, ya me he dado cuenta. Pero... Somos la oposición. Sí, ya me he dado cuenta, pero vamos a entrar a sangre y fuego. Yo no digo nada. O sea, Hardy Useful, que lanzó un vídeo en internet desvirtualizándose. Allí, muy bien, así muy agro. Yo creo que me da la impresión de que estaba con una desbrozadora en medio del monte. Seguimos en las redes o en radiocable.com. Agro Hardy. Bueno, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Hola a todos, le hemos regalado a mi tía Ana una suscripción a La Cafetera. Sí, señor. Porque somos la Resistencia y no estamos solas. ¡Qué guay! Muchísimas gracias, Ana Belén, por este mensaje y muchísimas gracias a todas las personas que es verdad os habéis subido, Hugo, Feli, Fernando, Eusebio y María, que se han convertido en mecenas en los últimos días en el programa y de bien nacidos es ser agradecidos y se lo agradecemos de verdad de corazón, la resistencia. Bueno, así que tenemos 2 deberes. Cantar la canción, no me mires con cara extraña, Emilio, porque espero que tú la cantes también. Que envíes tu audio. Y Mary, lo que has hecho es horrorosamente feo, porque tú vas a tener que cantar igual. ¿La canción del año pasado la cantaste? No me hagas esto. ¿El año pasado cantaste? Pues no me acuerdo, la verdad. ¿No cantaste? Sí, creo que sí, pero... Yo creo no que tengo una cláusula de edad que me exime. Yo tengo una cláusula de edad que me exime. Miguel, tienes que hacernos un favor, Miguel. Tienes que conseguir que Mary grabe esa canción. No. Sí, aunque se la grabes en sueños. ¿Tú hablas en sueños? Normalmente no, yo Miguel, creo que no. Es el Rechino momento. los dientes. Bueno, pues grábanos el rechismo. Grábanos Sí. el rechinado. Y usas... Creo que ya se me ha pasado, pero bueno, da igual. No hace falta que hablemos de mis dientes. Ese rechinar de dientes. Sí. Bueno, 2 ejercicios para esta semana. 1, el viaje de Chihiro. Yo la vi ayer. ¿La viste ayer? ¿Qué te pareció? Yo ya la había visto. Mi hija es muy fan de Chihiro, de Mononoke, de Ponyo en el acantilado, toda esa serie de películas del mismo director y ayer la vi otra vez. Bien, y merece la pena, ¿no? Damos Sí. por hecho porque ha recibido muy buena puntuación de la audiencia de La Cafetera, o sea, en la votación. Mucho más que la que tú propusiste, creo, ¿no? Y La Jauría Humana, pero qué manía os ha dado con La Jauría Humana, si es un peliculón, es un clásico del cine y además representa muy bien cómo las masas se pueden enfervorizar y volverse completamente enajenadas y a atacar a Pero estás un poco bélico últimamente, ¿no? No tenía Sí, ningún... Porque la otra es película Fernando también... contra el mundo, sí, un poco. No sé, El Alas de las Nubes también tenía su punto. Qué cruz. Qué cruz. Pobrecito, que estamos de lunes, estamos... ¿Qué te pasa este lunes, Fer? Sí. Estoy muy cansado. Eso es lo que ¿Has me estado el pasa. fin de semana trabajando? No, la verdad es que no he estado trabajando mucho, pero me he estado documentando, he estado escribiendo y preparando cosas, pero bueno, nos vamos a marchar, ahora sí. Que ¿Qué muchísimas cosas, Fer? gracias. ¿Qué cosas? Todo a su Cuéntanoslo, tiempo, Fer. todo a su tiempo. ¿Qué te estás documentando? Todo se andará. Soy un poeta de la vida, me estoy documentando sobre la vida, soy un poeta callejero sin... ¿Qué? No, pregunto, el miércoles cuando Rajoy vaya a declarar, ¿vamos a hacer algo, vamos a estirar esto? ¿Vamos a hacer...? No, porque la hora sospecho que además Rajoy va a entrar y a saber a qué hora termina, pero además da la impresión de que no va a haber grandes declaraciones, de que no se Bueno, pueden pero seguro esperar que grandes sorpresas, ¿no? alguna frase de las suyas seguro que se incluye, ¿no?
de cuanto peor mejor y todas estas cosas, ¿no? Seguro que al final nos quedamos de todo lo que diga del juicio pues con esa típica frase con la que siempre pues nos acaba difuminando todo el discurso que ha dicho para que nos quedemos con esa frase graciosa. Cuanto menos sé, peor para todos. Pues eso. Bueno, nos vamos. Adiós. Muchísimas gracias, Cafetera. Muchísimas gracias, Resistencia. Los últimos de Filipinas, ya que quedan antes de las vacaciones, que ya queda poquita gente y se nota, además, en los directos. Todavía hay mucha gente participando, pero se nota que estamos ahí en la antesala ya del descanso. Así que hay que aguantar un poquito más. El último esfuerzo de esta semana, donde vamos a ver la declaración de Mariano Rajoy, que tiene mucha relevancia en términos políticos aquí en España, porque, como digo, es toda una anomalía. Qué corto se me ha hecho, ¿eh? Se me hace corta la cafetera cada vez más. Qué fuerte, qué fuerte. Y eso que no has querido cantar, que si hubieras cantado ya alucinabas. Bueno, es que si canto puede que llueva, ¿sabes? Quien quiera que cante puede. No intentes escaquearte porque te va a tocar cantar esta semana. Entonces, cuando Fernando nos deja el micro abierto o cuando nos lo cierra, ¿es una especie de por qué no te callas? No, si yo siempre lo dejo abierto. No sé por qué falseáis la realidad. ¿A qué conduce, además, a acosarme, a asediarme, a atacarme a mí, que estoy pacíficamente... ¿Te sientes atacado? Detrás de unos sacos terreros. ¿Te sientes atacado? Totalmente. Y además me siento apoyado por la audiencia, que dice que tengo más razón que un santo. ¿Y qué dice Harley Useful? Bueno, Harley Useful siempre está protestando. Harley Useful está desbrozando algo. Sí, amigos. Esto es la cafetera. Bueno, nos vamos. Adiós, dice... Mira, dice Hardy Useful. Dice, a ver si consigues que cante Emilio Silva, ya me estoy descojonando. Dice, sí, efectivamente, era una cosa agropop que se marcó aquí Hardy Useful con la segadora, en pleno bosque. Bueno, nos vamos, ahora sí. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volveremos con más energías, espero. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Adiós, Emilio. Nada, sin prisa. Vale. Chesco, Mediterranean, Jorge Sin Miedo, Andreu Romaní, Hardy Useful, Daniel, Ángel Trianero, Juan Miguel Vaquero, Muslim Orgulloso, Paloma Dadgal, José Perdi, bueno, tantas, Juan Casamayor, tantas y tantos amigos que nos ayudan a analizar todas las mañanas el programa. Adiós. De su parte, un despido muy cariñoso. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.